Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 28 de septiembre del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el paso del huracán Ian por el estado de la Florida en los Estados Unidos. Precisamente el gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo que el huracán causará daños en todo el estado y que la marejada ciclónica del huracán probablemente ya haya alcanzado su punto máximo al terminar la noche del miércoles. El huracán fue degradado a categoría 2 tras ser considerado un gran huracán y haber impactado con sus fuertes vientos e inundaciones a la Florida por más de 5 horas. Al menos 1 millón de hogares permanecen sin servicio eléctrico tras la llegada del huracán a ese estado. En noticias del país, el gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó en el proyecto de reforma tributaria la realización de 2 días sin IVA en el año 2023, pero solamente para productos nacionales que no superen las 80 unidades de valor tributario, es decir, 3.040.000 pesos. La primera jornada del día sin IVA de 2023 se realizará entre febrero y marzo y la segunda tendrá lugar en agosto. El anuncio lo hizo el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Porque los días sin IVA que estaban funcionando antes tenían básicamente productos importados. Eso no es el propósito de un beneficio tributario. Según el Ministerio de Hacienda, la medida tiene un costo de unos 100.000 millones de pesos al año y la expectativa es que impulse la industria nacional, pero es difícil estimar en qué magnitud. Por su lado, los textileros celebraron el anuncio, pues para ellos resultaría muy beneficioso. Habla el presidente de la Cámara Colombiana de Textil y la Confección, Camilo Rodríguez. Van a seguir siendo un incentivo para incrementar la producción nacional que se va a traducir en más puestos de trabajo, unos posibles mejores salarios. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro posesionó a varios funcionarios nuevos del gobierno nacional, entre ellos al nuevo director de Migración Colombia, Carlos Fernando García. Durante el evento, el mandatario aseguró que en el país hay quienes levantan banderas xenofóbicas y que lo que se debe hacer es integrar a la población venezolana porque su exclusión genera violencia. Hay quienes aquí levantan banderas xenofóbicas de lamentable recordación en Europa y sobre todo ahora. Creer que el extranjero es malo per se o que es negativa su presencia en el país, cuando la persona que viene de afuera suma a la fuerza laboral. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez desde el norte del Cauca hizo un llamado a las comunidades indígenas, afro y al propio gremio del azúcar a crear un consenso en busca de generar estrategias de paz en una región que se encuentra constantemente en conflicto social. Yo se lo he dicho de manera tranquila a los gremios azucareros. No pueden seguir ustedes pensando en el desarrollo de la industria de la caña sin mirar la realidad en la que viven las comunidades. No pueden pensar ustedes en seguir fortaleciendo la industria de la caña sin pensar en la soberanía alimentaria de esta región. Y entonces pensar un proyecto de desarrollo económico implica volver a recuperar la finca tradicional del norte del Cauca. Seguimos con las noticias porque en medio de los cambios anunciados por el gobierno nacional para la policía y en especial los compromisos adquiridos con los grupos de manifestantes como la Primera Línea, se conocieron los primeros lineamientos que oficialmente dio el general Henry Sanabria para el proceder del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Son en total 11 puntos que marcan la manera en que deberá intervenir en aspectos como manifestaciones públicas, huelgas, afectaciones a bienes públicos, cierres de vías, disturbios en eventos deportivos, motines en cárceles, invasión a predios, entre otros. Por ejemplo, para la manifestación pública, dice que el acompañamiento debe ser en la medida de lo posible discreto para que la presencia de policías no sea aprovechada por los asistentes para incitar al odio. Todos los detalles los encuentran en nuestra página de internet www.bluradio.com. Por otro lado, la Sala de Reconocimiento de la JEP citó al general en retiro Luis Felipe Montoya a rendir versión el próximo 14 de octubre, quien es investigado por casos de falsos positivos en el pueblo Agua, en Nariño, hechos que se presentaron en el año 2006, cuando Montoya era comandante del Grupo de Caballería General José María Cabal. Y en el Congreso se llevó a cabo una audiencia pública sobre el estado de la crisis del hacinamiento carcelario. El gobierno nacional insiste en que se deben hacer reformas que reduzcan el populismo punitivo y el exceso de penas innecesarias. Habla el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Son condenadas, permanecen demasiado tiempo
en la cárcel. Esa es una reflexión que yo sé que no es popular, que no suscita adhesiones, pero la sociedad colombiana debería pensar si esas penas larguísimas, penas de 50, de 60 años, tienen sentido cuando se trata de resocializar y de crear segundas oportunidades y de reparar a las víctimas. Y en noticias de Bogotá, en una visita de la Contraloría al C4 de la ciudad, la entidad logró constatar, tras varias denuncias, que más de 700 cámaras de la capital del país no están funcionando adecuadamente, lo que está poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes. Son varias razones por las cuales no están funcionando estos elementos de seguridad, entre ellas la falta de energía, que tiene que ver con el robo del cableado, o problemas con el punto de Enel Codensa. Habla el contralor Julián Mauricio Ruiz. Tenemos información en la Contraloría Distrital que más de 700 no se encuentran en operación. Se requiere mayor articulación entre los diferentes sectores y secretarías del Distrito Capital, porque muchas de esas cámaras no operan en la actualidad porque trabajos de otras entidades han afectado su funcionamiento. Y finalizamos con información internacional, hablando de la muerte de Coolio, el rapero estadounidense conocido sobre todo por el éxito del año 1995 Gangsta's Paradise, quien murió a los 59 años según su manager. El músico, cuyo verdadero nombre era Artist Levon Ivy Jr. y que fue galardonado con varios premios Grammy, falleció en la ciudad de Los Ángeles, según su apoderado, sin especificar la causa de la muerte. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.